¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Es un gusto estar llegando a la parte casi final del curso. En esta situación de aprendizaje número 3, tratábamos de revisar en la última parte, mediante un chat, una discusión que teníamos allí, si nacemos humanos o nos hacemos humanos. ¿Y qué relación tiene esto con la ética? En el planteamiento de la actividad se señalaba, permítanme leer, ¿en qué consiste ser humano? En tener la capacidad de aprendizaje y razonamientos. ¿Qué connotaciones adquiere la ética si aceptamos que nacemos humanos? ¿Y qué connotaciones tendría la ética si optamos por asumir que no nacemos humanos? ¿Qué pasa con la ética? Y se trataba justamente de establecer un debate en torno a estos elementos con la finalidad de pensar un poco las consecuencias de la ética. Pues bien, en el trabajo que ustedes realizaron, en las discusiones que entablaron, están justamente las dos posiciones. La mayor parte de ustedes se decanta por pensar o por plantear que en realidad, aunque exista una base humana, al final de cuentas nos vamos haciendo humanos a través de determinados tipos de relaciones, de determinado tipo de normatividad y de algunas consideraciones que nosotros llegamos a valorar y a ubicar como valiosas para nosotros. En comparación, hay otro sector del grupo, no muy grande, pero muy importante, que señala que existe la naturaleza humana desde el principio. Bueno, quiero abordar un poco este asunto y su relación con la ética. ¿Qué consecuencias tendría asumir una u otra posición? Miren, déjenme plantearlos de la siguiente manera, y lo voy a hacer con el manual de cualquier producto. Cuando uno compra un producto, en este caso aquí tengo un manual de solicitud de citas de Hacienda, porque necesitaba hacer un ajuste en mis claves, y me sirve para este ejemplo. Un manual tiene precisión, nos dice cuáles son los caminos por donde hay que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Un manual de funcionamiento finalmente de un aparato nos dice exactamente lo mismo y nos resuelve dudas de qué hacer cuando el producto puede no estar cumpliendo su mejor desempeño. Bueno, todos los productos tienen finalmente una razón por la que se hicieron, atienden una necesidad. Y de ahí deriva finalmente su naturaleza. Su naturaleza es aquello que la hace ser lo que es. Justamente cuando nos lo aplicamos el concepto de naturaleza a nosotros, a la humanidad, decimos, existe una naturaleza humana en el sentido de que hay una estructura corporal, una estructura biológica de la que ustedes hablaron en el chat, en la discusión, y esta estructura definiría lo que somos. Habría que tener mucho cuidado con esta expresión. ¿De verdad nuestra estructura define lo que somos? ¿Define lo que pensamos? ¿Define finalmente lo que hacemos? Si fuese así, no sería posible hablar, por ejemplo, de la libertad, porque estaríamos predeterminados desde nuestro origen a seguir un modelo, a seguir un instructivo, una especie de manual de procedimientos, y tendríamos pues la habilidad de saber qué hacer en cada circunstancia. Incluso ninguna circunstancia nos podría parecer ajena porque tendríamos respuestas para todo. Pero en contraparte nos encontramos con el gran problema de que no es tan sencillo tomar decisiones, o de que hay decisiones que realmente son vitales, que son tremendas, que en la que se nos va, si no la vida, se nos va una oportunidad, o se nos va el tiempo, o se nos va una serie de cosas que nos parecen humanas, ¿no? Importantes. La condición humana es una discusión sobre el concepto de surge a partir de una discusión sobre el concepto de naturaleza humana de la siguiente manera. Por un lado, el concepto de naturaleza humana plantea la fortaleza de lo humano, plantea que hay una estructura que permanece. El concepto condición humana señala que habría que fijarse no solo en la estructura biológica, sino en otra serie de condicionantes que nos ayudan a pensar y a valorar lo que somos. En un texto de Hannah Arendt, justamente que se titula justamente así, La condición humana, plantea
algunas cosas que me parecen importantes para señalar en este momento. Hannah Arendt, cuando aborda en lo que sería el capítulo primero, el asunto del concepto de la condición humana, lo relaciona con la vida activa. Y entonces plantea que hay tres características o aspectos de la condición humana: labor, trabajo y acción. Y la acción es pluralidad. Es decir, frente al concepto de naturaleza humana, que parecería que todo está configurado, construido, decidido desde el principio, Hannah Arendt nos dice: espérenme, la naturaleza humana, si bien es aquella que nos hace ser lo que somos e identificarnos como tal, al final de cuentas se encuentra moldeándose, no es rígida, sino que se encuentra moldeándose a través del tiempo. Y entonces nos desarrollamos con una estructura humana básica a la que le podemos llamar naturaleza humana, pero al mismo tiempo con una condición humana compuesto por estos tres, diríamos, aspectos fundamentales. Ahora, en el texto de Hannah Arendt, cuando define la condición humana, señala que la pluralidad es la condición de la acción humana. La condición humana abarca más que las condiciones bajo las que se ha dado la vida al hombre. Es decir, la naturaleza humana estaría relacionada con la existencia de nuestra vida, con la existencia de nosotros, pero de ahí no se pueden derivar normas morales. No podríamos decir que el ser humano tiene que hacer tal o cual cosa, sino de la condición humana, de nuestra relación con estos tres aspectos: labor, trabajo y acción. Ahora bien, muchos de nosotros, formados en un pensamiento religioso, hemos caminado, transitado, pensando que la naturaleza humana es lo central. Por ejemplo, las tradiciones religiosas plantean que Dios ha creado al hombre en algunos aspectos, por ejemplo, lo señalan como a su imagen y semejanza, y en ese sentido, el ser humano tendría un plan o un destino o una especie de proyecto de vida en relación con hacer la voluntad de Dios. Bueno, si ustedes observan, de la noción que tenemos de naturaleza humana, se sigue luego un discurso de carácter moral que implicaría seguir un proyecto que no es nuestro, sino que es de otro, que es en este caso de la divinidad, sea cual sea la tradición religiosa. Puede ser el judaísmo, el cristianismo, el islam, incluso habrá otros modelos, como los modelos orientales, donde la naturaleza humana está determinada por el karma o por la consecuencia de tus acciones, sean estas positivas, negativas o akármicas. Y entonces tenemos un problema que es complejo para la existencia de la ética, porque estas éticas, las éticas que surgen de la idea de naturaleza humana son éticas fuertes, son éticas que nos dicen o que parece que creen saber lo que uno debe hacer y dejan poco espacio finalmente a la libertad. Incluso cuando la libertad se ejerce en contra de este mismo proyecto, pues uno quedaría al margen o quedaría en situación de pecado o de un karma negativo o de una perspectiva que no nos resulta, pues a veces favorable para vivir. Bueno, las éticas que se sustentan en el proyecto o en la consideración de que si bien puede existir una naturaleza humana, una estructura humana, al final de cuentas resulta que la condición humana nos permite tomar decisiones de tal o cual manera que podamos ir configurando nuestra propia ética. Al inicio del curso, yo señalé con una frase fuerte la intención de este curso y dije que la ética no existe. Si yo me sostuviera en la noción de la existencia de una naturaleza humana, hubiera iniciado el curso diciéndoles que la ética existe, que hay una serie de mandatos, que hay unas cosas que nos vienen a ser importantes por ser humanos y que habría que seguirlas para alcanzar la felicidad. En contraposición, en el curso yo les señalé al inicio del curso justamente lo contrario. Partí de la idea de que la ética no existe, sino de que la construimos. Si la ética no existe es porque no venimos con un manual desde el nacimiento, sino que tenemos que vernosla con nuestros
circunstancias e ir construyendo, ir configurando una toma de decisiones que en ocasiones podremos sentirnos satisfechos y en otras ocasiones insatisfechos. Bueno, ustedes se movieron justamente respetándose profundamente en sus ideas y me parece bien. Sin embargo, es importante que sepan las consecuencias de su posición. Si sostienen que lo que hay únicamente es naturaleza humana y de ahí derivan las normas morales, pues entonces habrá que seguir un proyecto que no es el nuestro. Si sostienen que lo que hay, además de esa estructura humana a la que le llamamos naturaleza, existe una condición humana que es movible, de alguna manera está sobre una especie de andamios, bueno, pues entonces podemos mover los andamios y entonces ir construyendo nuestra propia ética. Como ven, no es un asunto menor. Ustedes han transitado por el descubrimiento o la revisión de lo que sería la formulación de su propia ética y han encontrado raíces. Estas raíces tienen que ver con la familia, tienen que ver con las decisiones tomadas, tienen que ver con la relación con sus profesores, con el ambiente escolar, con el ambiente religioso, presente o ausente, etc. Bueno, este esquema lo han contrastado también con algún teórico de la filosofía y dicen, bueno, parece como que mis ideas se relacionan más con tal o cual autor. Por ejemplo, varios de ustedes en sus trabajos hablan de su tendencia a pensar las cosas en términos de la búsqueda de la felicidad y entonces se relacionan con Aristóteles. Otros, en cambio, piensan más en una especie de proyecto y se relacionan con Sartre. Otros llegan a decir, bueno, no hay nada al final de cuentas, sino que nosotros somos los que vamos construyendo y hay que destruir los valores y hay que construir nuevos valores. Y entonces se relacionan o piensan que Nietzsche les viene bien. Sea cual sea el autor que ustedes elijan, al final de cuentas, estos apuntalarán su noción de humanidad, ya sea de naturaleza humana o de condición humana. Bueno, en esta siguiente situación de aprendizaje vamos a entrar a hacer un análisis de la propia profesión. Es una especie de poner a la ética en ejercicio relacionado con la profesión. La ética no es para discursos moralistas, moralina o para dar buenos consejos. Nada más alejado de la ética. La ética es para la reflexión, para poder reflexionar la moral y tomar posición. Se van a encontrar con que frecuentemente se alude a los códigos de las profesiones, se alude al código ético de la profesión, incluso hay instituciones muy sólidas que han dado a luz códigos morales como la de los contadores o códigos éticos como los de los contadores, pero la existencia de estos códigos no garantiza que una persona que se formó en tal o cual profesión sea ética. No, la ética proviene de una reflexión que eventualmente puede bajar a ser convicciones de vida y entonces a operar en el mundo, a decidir qué cosas hacemos, incluso aunque no nos vean. Bueno, este ejercicio va a tener varias actividades, esta situación de aprendizaje va a tener varias actividades, pero les pediría que se metan al corazón de su propia profesión y que en el corazón de su propia profesión puedan identificar al menos varias cosas. Primero, el nombre de la profesión y que hagan comparación con otras instituciones donde se dé exactamente la misma carrera o una carrera que aborde los mismos contenidos o los mismos planteamientos. Verán ustedes que cada carrera o cada institución ofrece un perfil distinto, sería lo primero. Lo segundo, que se detengan en el concepto que desarrollaré y se encontrarán también en una lectura y en otro video sobre los bienes internos y los bienes externos de la profesión. Cada profesión tiene una razón de ser. Esos serían los bienes internos y está relacionada con lo que se ofrece a la sociedad. Por ejemplo, en el ITESO hay una carrera de modas. Esta tiene unos bienes internos que hacen que la carrera sea distinta a el diseño de modas en otras universidades o incluso antes de que existiera la carrera.
Antes de que existiera la carrera ya se diseñaban vestuarios, ya se diseñaba ropa, pero ahora resulta que se presenta como una carrera. Bueno, pues veamos, ¿cuáles son los bienes internos de esta profesión o de la que ustedes tengan? Esta profesión, ¿cómo se relaciona con las necesidades del mundo, con las necesidades de las personas? Después, revisen los bienes externos. Los bienes externos tienen que ver con las ganancias, tienen que ver con todo aquello, el reconocimiento, con todo aquello que de pronto nos posicione como profesionistas en algún ámbito. Bueno, pues quisiera invitarles a detenerse seriamente y ya después irán haciendo algunas comparaciones en términos reales. Van a tener la oportunidad de leer un texto de Nelly Gascón que analiza o que plantea distintos métodos para tomar decisiones morales, junto con una que tenemos aquí en el departamento. Y bueno, ustedes elegirán alguno de estos métodos para luego analizar un dilema moral de su profesión o de una profesión del área en la que ustedes se desarrollan. Seguramente que al final iremos teniendo ya una serie de consideraciones donde se entrecrucen los valores que vienen desde el pasado, en esa historia de vida que narraste, en esa historia de vida moral que narraste, de cómo fuiste construyendo hasta tu moral, hasta este momento en el que analítica y críticamente te detienes ante tu propia moral para decir, este tipo de valores me llevan a tal lugar y este tipo de valores me llevan a este otro. Y entonces decidir por dónde quieres tú organizarte o por dónde quieres al menos organizar tu propio pensamiento moral.